¿Cuándo se escribió el Talmud? Sí, estamos hablando... Después de la destrucción. Sí, después de la destrucción. Estamos hablando hace 1600 años más o menos. ¿Ok? Los judíos sufrieron de la destrucción de los templos. Después de la rebelión de Bar Kokhba, que murieron casi mitad del pueblo judío. De 1000 persecuciones en toda la historia que lo trataban de matar y eliminar la religión de ellos. Es decir, ¿quién no trató de matar a este pueblo pequeño? El pueblo judío, cuando estaba en la diáspora, se sintió amenazado porque era amenazado. Se sintió perseguido porque era perseguido. Entonces, claro que hay algunos textos que van a estar en contra de lo que lo persiguen. Rabino Yosef Garmon, ¿se equivocó? No. Sí, está en Israel. Sí, yo sé. Estoy en Israel y no hay guerra por el momento. Hay que estar en Israel también. Es una conexión, siempre es conexión, pero creo que hay un tema muy importante, hay cosas que están pasando en Israel, entonces hay que estar en Israel ahora. Exactamente, mientras usted no estaba, acá pasaron cosas que no sé si pasaron con más intensidad o salió más a las redes sociales. Judíos y judíos atacando cristianos, atacando al cristianismo. Yo lo repudié una vez, lo repudié 2 veces, lo repudié 3 veces. ¿Y sabe qué, Rabino? Todos como usted, con kipá, gente religiosa. ¿Qué es eso? La verdad, Sergio, es una pregunta muy triste, muy fuerte, verídica, y hay que tratar el tema. Y tenemos que hablarlo de una forma muy clara. Pero antes de entrar al tema, nada más te quiero decir una cosa importante. En Israel, cuando pasa esto, lamentablemente sí pasó, no digo que no lo ocultamos. No decimos no, sino lo investigamos. La policía está cada vez atrás de esas cosas, agarra a las personas están en la cárcel, es decir, van a ser juzgadas, no lo ocultamos. Eso tenemos que tenerlo claro. Es decir, pasan y te voy a dar una noticia, y a todos los que nos oyen. Hay judíos tontos. Sí. Esa pregunta sale que la gente piensa que nosotros pretendemos ser el pueblo de Dios completos, perfectos, y no nos equivocamos nunca. Lamentablemente, así como en cada casa hay basurero, hay basura, nosotros también tenemos basura, tenemos gente tonta, y no lo voy a justificar por ninguna forma. Sea religioso o no religioso, tenemos religiosos tontos también, con barba larga, con todo lo que tú quieres, con todo el disfraz, son tontos y tenemos que decirlo muy claro. Antes de entrar al tema, antes de explicar por qué pasa eso, por qué los religiosos, algunos lo hacen, tenemos que decirlo muy claro a todos los amigos cristianos del mundo que lo apoyamos, que somos aliados de ellos, ellos son aliados de nosotros. No lo ocultamos y lo condenamos de una forma tajante. Rabino, la última vez que estuvimos aquí, y quiero decirle a la gente que estamos en Ashdod, la ciudad en la que usted vive, usted habló del Talmud y habló de Jesús, la relación entre Talmud y Jesús, y yo le quiero asegurar que si yo leo el Talmud y lo estudio a fondo, no me sorprende de que el fenómeno del ataque a los cristianos esté sucediendo. Si usted tiene respuesta a ese fenómeno, me lo puede explicar, me encantaría que me lo explique mientras nosotros recorremos este lugar. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo y creo que es muy importante entender justamente lo que dijiste, lo que parece del Talmud, que está en contra de los goim, de los pueblos, de la gente, del mundo, de lo que esto, y que los judíos son una élite y todo lo demás es una cosa inferior. Tenemos que aclararlo, tenemos que decirlo. Y sí, te voy a dar citas que te apoyan a lo que dijiste, que lamentablemente están escritas, pero lo vamos a entender. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo era el judaísmo antes? ¿Qué es el judaísmo hoy? ¿Y qué es lo que está pasando en Israel? Ok, empiece a pensar. Hablando, sí, quiero hacer una introducción, decirle a los amigos Shalom. Yo soy Sergio Bacari, él es el rabino Yosef Garmon, que por si hay alguien en el mundo que no lo conoce, es una persona que se la pasa viajando por los 5 continentes, en los lugares más escondidos, en los rincones que ni siquiera ustedes conocen, y él hace conferencias. Si alguna vez ustedes quieren, y yo les aseguro que va a estar en el lugar en el que ustedes viven, no importa en qué provincia ustedes están, él los va a visitar. Quieren tener una conferencia y quieren tenerlo presente, pueden contactar con él o pueden visitar sus redes sociales. Todo eso está en la descripción de este video que vamos a hacer.
Y aprovecho para invitarlos a nuestra tienda virtual, que también está en la descripción de este y todos los videos del canal. ¿Empezamos a caminar, Rabino? Sí, y puse esos lentes porque ahora se ve todo más oscuro, porque depende de nuestra vista lo que vamos a ver y de lo que queremos ver. ¿Okay? Uy, se ve el mar, qué lindo. Sí, mira ese, qué lindo es. Y yo camino aquí, hago ejercicio y la verdad digo, gracias a Dios que hiciste ¿Qué mar eso, es este? y en Israel y es gratis. ¿Es el mar Mediterráneo? Sí, Mediterráneo, estamos aquí, Ashdod, para allá Ashkelon, después Gaza y todo lo que sabes y lo que sabemos, ¿verdad? Rabino, cuando usted dice la palabra goim y nosotros tratamos como goim a todos los que no son judíos, ¿es una manera despectiva de llamarlos? La gente se ofende por eso. Se ofende, pero también el pueblo de Israel se llama Goy. Najón. ¿Sí? En la Torah dice... Sí, pero hoy por hoy Goy. nosotros lo estamos utilizando... Goy es nación. Sí. Dice Enam levadad ishkon, es una de las frases que siempre sacan de la Biblia en contra del mundo, aparentemente. Enam levadad ishkon, que el pueblo de Israel es un pueblo solo, ubagoim lo itchashav, y no le importa a los goim. Así muchos lo traducen. Es un versículo malo, aparentemente. ¿Cómo que es un pueblo solo y a los demás no le importa? Pero ese versículo no dice esto. Es un versículo de Balaam, primero. Es una maldición que Balaam quería echar al pueblo de Israel. No es una bendición que queremos echar al mundo. Pero lo que dice ahí, el pueblo judío es el único pueblo que se volvió un pueblo antes de ser una nación. Es decir, el pueblo judío es el único pueblo que nació fuera de su patria. Nació en Egipto, nació en Monte Sinaí, en el desierto, pero no en Israel. Entonces, normalmente cada pueblo se vuelve pueblo cuando entra a su patria, después es pueblo. Pero así en América, en cualquier lugar. Pero en Israel es al revés. Por eso dice, Enam es un pueblo antes de ser Goy, antes de ser una nación. Goy es una nación. Así que no despectiva para nada. Pero te quiero empezar todo Pero nosotros sí llamamos Goyim a los... Sí, claro. Pero esa es una forma de decirlo y lo vamos a entender, el contexto histórico, pero quiero adelantar una historia verídica que pasó en 1911 en Rusia con un judío que lo acusaron de matar a un niño, ¿sí? Y en el juicio, uno de los acusadores era judío en su pasado, ¿sí? Y él dijo en el juicio, y eso salió en todo el mundo, ustedes los judíos no nos llaman humanos a los no judíos. Porque dice el Talmud, en Yevamot, lo dice ahí, en un tratado que se llama Yevamot, dice, Atem kuim Adam, ustedes el pueblo de Israel se llama Adam, humano, y todos los demás, no. Qué malo, ¿verdad? Ajá. Yo, si hubiera visto esta cosa, la verdad, no quiero ver ni judío ni por nada. Okay. Y en el juicio, imagínate, dijo, ¿sabes por qué este judío que se llamaba Mendel Beilis mató a este niño? Porque para él no es un humano, para él es un animal. Porque el Talmud dice que los goim no son humanos. Y eso era una cosa muy fuerte, porque lo que dijo era una persona que sabía del Talmud. Entonces había un rabino de ahí y explicó algo que todos lo aceptaron. Todos, incluso los que estaban en contra, aceptaron esa explicación. En hebreo hay varios términos de humano. Hay Adam, hay Ish, hay Gever, Enosh. Hay diferentes términos. Ish es singular. ¿Cómo se dice en plural? Ishim. Enosh es singular. ¿Cómo se dice en plural? Anashim. Gever es singular. ¿Cómo se dice en plural? Gvarim. Adam es singular. ¿Cómo se dice en plural? No hay. No hay. ¿Qué dijo el rabino? Dijo, el Talmud dice que el pueblo de Israel no es como una nación. Es como una familia. Somos el pueblo más pequeño, pero la familia más grande. Somos una familia. Por eso, Atem Kuim Adam, ustedes son Adam, que es singular, que es como una persona, y lo demás es Anashim, es Gvarim, claro que son humanos. ¿Y cómo sé que son humanos? Porque en muchos lugares, primero empezamos en el primer versículo que para mí cambió el mundo, en Génesis. Dice que Dios hizo al humano a su imagen y semejanza. ¿A qué humano? Al primero. ¿Quién Adam. era el primero? Que es de todos nosotros. Todos nosotros, judíos, no judíos, cristianos, musulmanes, budistas, todos llegamos del mismo ser humano. Y por primera vez en la historia, que había una noticia, que hay igualdad entre todos, y no hay uno más y uno menos, es ahí en este versículo que Dios hizo al humano a su imagen y semejanza. A todos los humanos. Es decir, el judaísmo era la primera religión que trajo la igualdad de todos los seres humanos. Te cuento
Pero nosotros somos los elegidos de Dios, nosotros somos superiores. Excelente, excelente. Te voy a explicar esto, pero antes de eso, nada más te voy a adelantar que en el Lejano Oriente, las castas de Shudra y Brahmana y esto, hay diferencias genéticas de las personas, de las castas. En Aristóteles, Sófocles, Sócrates, todos, a Platón, todos hablaron de la diferencia genética casi entre los esclavos, entre los importantes. Las leyes de Hammurabi hablaban de la gente importante y la gente inferior y los esclavos, y siempre había teorías de raza en todo el mundo, en los romanos con los Pablaim, los Patritim, todos hablaban de diferencias. Los primeros que hablaban que todos son iguales es la Biblia judía. Uno, ahora, ¿qué dices pueblo elegido? Sí, claro, pero todos los demás también son elegidos. El pueblo de Israel no es elegido cuando Abraham le dice a Dios, no lo digo como una interpretación, sino Abraham hace esa pregunta, Dios, ¿cómo voy a saber que mi pueblo va a ser elegido? ¿Y qué Dios le responde? Lo vas a saber, porque van a sufrir en Egipto 400 años. ¿Qué respuesta es esto? Elegidos para dos cosas. Uno, para mostrarle la esperanza al mundo. No importa si sos esclavo en Egipto, el más rechazado también puede ser pueblo elegido. Quiere decir, no digamos de raza especial, de sangre azul. Lo contrario, la Biblia dice, recuerda que llegaste de Egipto, de ser esclavo en Egipto. Sos de la nada, el esclavo era lo peor que existía en este mundo. Entonces, aún así, puedes llegar a ser pueblo de Dios. Pero todos los demás también. Dios le dio la bendición a Ismael, a Esaú, a todos, igual, no nada más a los judíos. Uno. Dos, el mundo siempre pensó de un pensamiento de imperios, como no nada más de Mesopotamia, de Akkad, de Saragón, de todo eso, pero hablo de los romanos, de los griegos, de los egipcios, que siempre tienen que todo el mundo ser como ellos. Exacto. ¿Okay? Por eso los pirámides siempre, Zikorat, siempre base ancha y termina en un pico. Porque nosotros manejamos la única verdad que hay en el mundo. Pero el judaísmo muestra otra cosa. Dios elige a los grandes, pero también al más pequeño. Moisés le dice al pueblo de Israel esto muy claro. No elegí a ustedes por ser mayoría o por ser grandes o fuertes, sino todo lo contrario, por ser los más pequeños de las naciones, para mostrarle al mundo que Dios no elige nada más a los clásicos y los grandes y los imperios de la prosperidad, sino también a los más pequeños y rechazados. Para mí eso dice todo. Ahora sí, Sergio, el Talmud, hay algunas citas que parecen que están en contra del mundo, que están en contra de la gente, que están en contra de... Y te puedo citar, por ejemplo, que dice que no, cuando encuentras algo perdido a uno no judío no tienes que devolverlo. Suena malo, ¿verdad? Mamás. Ese suena algo hasta... Vamos a hacer una pausa. Hasta feo, sí. Explica qué estamos viendo. Sí, estamos más alto de una boda. Más alto, más alto. תחשוב על זה. ¿Qué le dije? Y Sergio, con todo respeto, le dice al novio, piénsalo 2 veces antes de eso, porque un papá le dijo a su hijo, hijo, hoy es tu día más feliz de la vida. Y el hijo le dice, papá, pero me caso mañana. Dijo, por eso te lo dije. Entonces, no sé si va a regresar el novio, porque Sergio ya lo metió duda. Pero bueno, es parte del trabajo humanitario que Sergio hace. Miren que los judíos están en contra del mundo, no quieren que se case. Pero bueno, entonces dice esto, dice que se puede agarrar de los goim intereses y de los judíos no. Exacto. Para mí eso me molestó mucho en muchas ocasiones. ¿Cómo así? Ahora te voy a preguntar algo. ¿Tomar intereses de dinero es algo malo? Es decir, si tú tienes una casa, cobras renta. No, es justo. Cobras renta. Si tú tienes un carro, cobras renta. Entonces, si tienes el dinero que compra todos esos objetos, ¿por qué no vas a cobrar una renta que se llama intereses? Es lo más justo. ¿Por qué Dios le prohibió a los judíos agarrar entre ellos intereses? Para que no se peleen. No, son ustedes familia, no es una nación. No piensen nada más de negocios. Con los demás pueden, porque no es la misma familia. Tenemos que entender que es verdad que hay familias. Te voy a decir, por ejemplo, para ser americano, para tomar un pasaporte americano, ¿cuánto tienes que trabajar para tener un pasaporte americano? Quiere decir que son más importantes de los demás. Cada país guarda de alguna manera sus fronteras, ¿verdad? Ajá, sí. Y no va a dejar fronteras abiertas a todos que entren. Incluso en Somaliland o en Guatemala, en cualquier lugar, hay fronteras. ¿Quieres entrar al país? No es tan fácil. Si tienes una nacionalidad, es más fácil. Lo mismo funcionan las religiones, de alguna manera son familias, son círculos de pertenencia que tenemos que guardarlo. Si no lo guardamos y no hay fronteras y no hay nada, mañana no va a haber tampoco esa pertenencia, ese círculo. Por eso sí hay algunas leyes de guardar lo que es la familia judía.
Pero el Talmud lo dice muchas veces, hay que respetar al no judío, no hay que maltratarlo, hay que... Pero habla peste de los demás. Espera, te voy a decir, voy a tocar todos los puntos. Dice que hay que rezar por la paz del gobierno de cada país. El pueblo judío es el único pueblo en la historia, religión, que nunca hizo proselitismo, nunca trató de juidizar al mundo. ¿Y sabes por qué nunca quería juidizar al mundo? ¿Por qué las demás religiones sí? ¿Por qué ellos no? Porque el judaísmo, y lo dice el profeta Mica, lo dice, cada uno caminará con su Dios. El pueblo judío reconoce las otras opciones de cualquier pueblo de llegar con su Dios y su camino. No impone una sola verdad. El judaísmo reconoce las diferentes opiniones y esa es parte de la belleza del mundo, que siempre hablo de las 7 notas de la música, que cada nota por aparte no funciona, pero al juntarlo, no a pesar de las diferencias, sino gracias a las diferencias sale música. ¿Qué quiero decirte en todas esas cosas? Entonces, podemos sacar del contexto diferentes textos y hay algunos textos que sí están en contra. ¿Y sabes por qué? ¿Cuándo se escribió el Talmud? Sí, estamos hablando... Después de la destrucción. Sí, después de la destrucción. Estamos hablando hace 1600 años más o menos. ¿Ok? Los judíos sufrieron de la destrucción de los templos. Después de la rebelión de Bar Kokhba, que murieron casi mitad del pueblo judío. De 1000 persecuciones en toda la historia que lo trataban de matar y eliminar la religión de ellos. Es decir, ¿quién no trató de matar a este pueblo pequeño? El pueblo judío, cuando estaba en la diáspora, se sintió amenazado porque era amenazado. Se sintió perseguido porque era perseguido. Entonces, claro que hay algunos textos que van a estar en contra de lo que lo persiguen. Entonces, sí lo podemos encontrar, porque los judíos lo hicieron de alguna manera como una defensa. Esa era la única defensa de ellos, fortalecer el ánimo de su pueblo, lamentablemente, rechazar a los que lo persiguieron. Pero, aparte de esto, es decir, el judío, no nada más los justos entre naciones, no nada más el Talmud que dice que incluso uno gentil, uno no judío que estudia Torah, que puede ser más elevado de un sumo sacerdote. Es decir, hay una cosa increíble pensar en esto. A veces vemos una vista de túnel, ¿sí? Sí. No vemos la perspectiva de todo. Y vemos como ahora que estás ahí. Exacto. Y vemos un texto que nos parece muy mal, pero no vemos todo el contexto histórico donde se escribió ese texto. Pero si vemos qué es el judaísmo, qué trajo la Biblia, qué trajo la ética, toda la evolución de la ética, vemos otra cosa totalmente diferente. Vemos la única religión que comenzó una evolución de ética que mejoró la vida de cada persona de este mundo en sus derechos y entender que al final todos pueden llegar con Dios. Ninguno es más y menos. No somos un pueblo elegido de ser mejores, sino, como dije, transmitir lo que es la esperanza y todo. Y lamentablemente, no nada más no judíos se equivocan en esos textos. Sí. Los mismos religiosos, cuando estudian esos textos, a veces se equivocan y empiezan a tener, de alguna manera, yo lo llamo una mente diaspórica. Al sufrir 2000 años por los cristianos, por los musulmanes, por todo lo que trataban de eliminar al pueblo, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es un judío hoy que vive hoy en día en Israel? Normalmente, ¿qué es lo que piensa? Tiene una mente colectiva de todos los problemas de la historia. No nada más de la Inquisición, y del Holocausto, y las destrucciones del templo, y de Egipto. Una persona así se siente amenazado todavía, lamentablemente. Se siente perseguido todavía. ¿Y qué quiere hacer? Rechazar a lo que lo rechazan. Todavía tiene ese sentimiento que, mira, ¿sabes cuántos judíos fueron asesinados por el nombre de la cruz? Por el nombre Gracias a Dios que hoy es diferente. Gracias a Dios que hoy tenemos una amistad con los cristianos como hermanos y podemos generar esa alianza. Pero primero, no todos lo ven. Hay mucha gente que todavía piensan que todos los demás quieren matar al pueblo judío. Hay muchos judíos religiosos que piensan todavía como en la diáspora, que los cristianos nos quieren matar, y nos quieren catolizar, y nos quieren evangelizar, y nos quieren eliminar otra vez la religión judía. Entonces el judío común todavía se siente amenazado. Y por eso, a veces cuando ve una cruz, cuando ve una cosa así, ¿qué le viene en la mente? Todos los problemas que le pasaron en la historia por el nombre de esa cruz. Ajá. Entonces lo rompe. ¿Lo justifico? No. Pero hay una explicación psicológica ahí. Y tenemos que entender, así como yo entiendo hoy a los cristianos,
y digo que hay judíos locos, soldados locos, que hacen cosas que tienen que estar en la cárcel. No lo ocultamos y los entendemos. Y yo ahora en esos momentos estoy gestionando un viaje para Nigeria, para Congo, para Sudán, para todos esos lugares, para apoyar a los hermanos cristianos que están siendo perseguidos. Y lo hicimos un video sobre esto, que cómo persiguen, mataron más de 150,000 cristianos en todos esos últimos 2 años, según la Unión Europea, y nadie del mundo habla. Pero un soldado loco que hace algo y que Israel no lo oculta, sino todo el primer ministro y todas las páginas de Israel y yo en mi página condenamos esa acción y lo metieron a la cárcel. Entonces, y pusieron una cruz nueva ahí. Israel nombró un embajador especial para el pueblo cristiano ahora. Todo esto, por un lado digo, yo entiendo a ustedes el malestar al ver uno que maltrata a un símbolo religioso. Sí. No tiene que pasar, pero les pido de todo corazón, sienten también algo de todo lo que estos judíos están viendo y están recordando de toda la historia. Y tenemos que entender que aquí hay un problema, que aquí hay algo, hay un fondo muy negativo. Somos postraumáticos de toda la historia y tenemos que generar, mi trabajo, lo que veo en mi vida, aparte de lo humanitario y todo, tratar de reconciliar entre los pueblos. Y yo lo que trabajo con los evangélicos y con los católicos y que voy y hago conferencias ahí y todo, no hago menos aquí. Ahora estoy escribiendo un libro en hebreo hablando de ese tema para mostrarle a los israelíes, a los judíos, que hoy en día sí los cristianos son nuestros hermanos. Hay una amistad verdadera ahí, que podemos construir puentes y no murallas. Y sí tenemos que entenderlo. Por eso digo, ¿se puede sacar citas del Talmud en contra de los pueblos? Sí, pero tenemos que entender el contexto histórico. 1. 2. Hay mucho más citas positivas a favor de todo el pueblo, del mundo y de todos los pueblos, y de construir el mundo y de tikkun olam y de reparar el mundo, de algunas citas que llegaron de personas que estaban afectadas por toda la diáspora. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, si queremos seguir jugando entre textos y decir quién está más en contra del quién, entonces todavía vamos a vivir en el pasado pesado y no vamos a cambiar nada. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que mirar para adelante. Dios le dijo a Moisés cuando... ¿A quién le dices eso? ¿A nosotros, a los judíos? A los dos. Tanto los judíos tienen que ver para adelante y no siempre pensar, nos hicieron, nos mataron, somos víctimas. Ya no sos víctima, ya estás en el Estado de Israel, un Estado próspero, ya tienes de todo, no somos víctimas. Somos el pueblo que gana, no es el pueblo que se escapa del holocausto, sino el pueblo que va y gana en todos los 7 frentes. No somos víctimas y tenemos que decirlo. Lamentablemente hay muchos judíos que todavía tienen la mente diaspórica. Y por eso le digo, cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre para seguir tu canal en YouTube? ¿Cuál es tu nombre? Esa es la pregunta. ¿Cómo apareces en Facebook? Que Dios le respondió, seré lo que seré. ¿Qué seré? Es futuro. Dios le dijo, ¿quieres salir de Egipto? Deja de ser víctima del pasado. Háblame del futuro, ¿de qué quieres hacer? Y eso es lo que digo a mis hermanos cristianos. Primero, me pongo muy triste al ver cada foto cuando pasa esas cosas malas. Y la verdad, me genera tristeza. 1. 2, lo condenamos. 3, tratamos que no pase. Pero 4, tenemos que saber que Israel es el único país del Medio Oriente que la población cristiana va creciendo. En Belén bajó más de 80%. En otros lugares en Medio Oriente... Todo eso muy lindo, pero cuando la gente ve una imagen se cae todo abajo. Yo sé, pero... Y una tras otra. 100%. Y bueno, de todas formas me has esclarecido el tema. No sé si estoy 100% convencido, porque a veces dar explicaciones, hay que pensar y evaluar todo eso, pero te agradezco de que hayas expuesto tu postura, la postura del judaísmo ortodoxo. Vamos a seguir creando contenido, Rabino. Y viendo el futuro. Y amigos, comparten este video, no nada más por Sergio y por mí, sino por la verdad, para entender que la mayoría de los judíos respetamos a los cristianos y tienen aquí una vida llena de todas las oportunidades, como sabemos. Así que no más que bendecirles y que vamos a bendecir a esta persona. A los novios. Mira, los novios también pelean, es decir, en la pareja también hay peleas, pero hay amor. Y nosotros también tenemos que aplicar lo mismo. Hay peleas, hay problemas, pero hay amor. Somos humanos, somos la misma familia. Rabino, la misma familia. ¿Cuál es su próximo viaje? Algunos destinos muy interesantes, como dije, en África, ¿sí?
Estamos La viendo, independencia número uno de un país va a ir. estamos viendo, no voy a decir el nombre, pero una delegación formal a un país árabe enemigo de Israel, pero con el gobierno, el gobierno de este país, de aquel país, no puedo decir el nombre, pero Sergio, si se puede, te voy a llevar conmigo y van a ver cómo el mundo se mejora cada vez más. Amén. Shabbat Shalom, Rabino. Shabbat Shalom, no estamos en Shabbat, pero Shabbat Shalom, Shalom de paz, que tengamos paz.